Ya estamos con los tres candidatos invitados. Vamos a una pausa y volvemos. Ya estamos con los candidatos. Luis Gariboto de Gana Perú con el número 23, Jorge Villacorta de Perú Posible con el número 5 y Luis Galarreta de Alianza por el Gran Cambio con el número 8. Yo les he pedido, sobre todo a mis dos primeros invitados, que hagan una pequeña presentación de ellos mismos, dado que es la primera vez que vienen a este programa. Señor Villacorta, empecemos con usted. Muchas gracias, Rosa María. Mi nombre es Jorge Villacorta, voy con el número 5 por Perú Posible al Congreso. He sido viceministro de la Presidencia, viceministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, presidente de CEAPAL. Le pido que mire a esta cámara. Tenemos la experiencia de gobierno en la parte ejecutiva. Creamos conjuntamente con Carlos Bruz Techo Propio, Mi Vivienda. Impulsamos la creación del programa Mi Agua, que después este gobierno lo ha cambiado por Agua para Todos, para dotar de agua y desagüe a miles de familias peruanas. Señor Gariboto, su turno, una pequeña presentación de quién. Pero vamos a los temas de fondo. Uno de los temas que hemos estado discutiendo con parlamentarios de distintas bancadas es el tema de la reforma de la Constitución. La propuesta del grupo de Ollanta Humala es regresar a la Constitución de 1979, en especial modificar el capítulo económico. Su plan de gobierno señala que hay una crítica nacionalista al modelo neoliberal que ha fracasado, de acuerdo a lo que ellos señalan, y necesitan un cambio radical con transformación. ¿Qué opinan ustedes del cambio de la Constitución? Habida cuenta que en el gobierno de Toledo se intentó reformar la Constitución también. Sí, pero bajo las actuales circunstancias nosotros no estamos de acuerdo en un cambio constitucional. Creo que bajo un Estado de Derecho y bajo la vigencia preeminente de la Constitución se puede garantizar una vida digna y desarrollo para los peruanos. Hay temas inmediatos, la lucha contra la pobreza, una revolución en la educación, como ha dicho el presidente Alejandro Toledo, el tema de la estabilidad y el crecimiento económico, el tema de la generación de empleo. Esos son puntos de que no requieren una modificación constitucional. El Perú tiene que seguir creciendo. Lo dejamos creciendo, este gobierno ha seguido creciendo y tenemos que seguir creciendo. No podemos dar saltos al vacío. Tenemos que tener... Con lo que dicen que ese crecimiento no alcanza, no llega, que es la crítica principal. Eso de alguna manera es verdad. No podemos estar creciendo 9%, 10% y seguir teniendo 1 millón de limeños sin agua o 10 millones de limeños sin agua ni desagüe. Entonces, por un lado, crecimiento económico, pero no hay desarrollo humano. El esquema de Perú Posible, que el presidente Toledo lo repite insistentemente, es un plan de crecimiento y de desarrollo, pero elevando el índice de desarrollo humano. Es decir, las necesidades básicas insatisfechas como el agua, el desagüe, las pistas, la vereda, títulos para tener un país de propietarios, son reivindicaciones urgentes que tiene que hacer el Perú. Por eso tenemos que tener un voto seguro por alguien que manejó el Perú con responsabilidad, con eficiencia. No podemos nuevamente entrar en proyectos arriesgados que nos dirigen hacia un abismo prácticamente sin ninguna... Yo me refiero a Humala en primer lugar, pero en segundo lugar también a PPK. También a PPK. También a PPK. Bueno, vamos a darle la oportunidad a los contendores. Señor Gariboto. Bien, yo lo que he notado es que en ningún plan de gobierno se habla de que se va a incrementar el sueldo mínimo vital, ¿no es cierto? A no ser que esté equivocado. En nuestro plan de gobierno se habla de que se va a incrementar el sueldo mínimo vital de manera gradual, de 600 a 750 soles, y se busca de que esta gradualidad llegue finalmente a equipararse con la canasta básica familiar, que es lo justo, que es lo lógico, ¿no es cierto? Ahora, nos han vendido la idea durante muchos años de que incrementar el sueldo mínimo vital va a generar inflación. Sin embargo, somos, si no el primero, el segundo país en la región que tenemos un sueldo mínimo vital bajísimo, ¿no es cierto? Entonces, discúlpeme, estábamos conversando sobre la reforma de la Constitución. Está bien. ¿Estamos yéndose ahí? Ya. Sí, estamos yéndose ahí, ¿no? Entonces, precisamente existen muchos problemas de índole económico que no permiten que el ciudadano de a pie pueda recibir lo que en algún momento se llamó chorreo, y se habla de crecimiento económico, pero no se habla de desarrollo económico porque no hay desarrollo económico. No existen las condiciones suficientes de tener una política verdaderamente inclusiva en donde pongan, por ejemplo, los recursos naturales al beneficio de la nación, ¿no es cierto?, para que precisamente
con impuestos justos y con una inversión que pague regalías, y cuando, por ejemplo, se aplica el sobrecanon minero y los famosos problemas de los contratos ley, somos un país en donde se está hablando todavía en la Constitución de contrato ley. O sea, no se va a respetar el contrato. No he dicho eso. Ah, ya, okay. No, hay un artículo en la Constitución que señala que el Estado no puede intervenir para regular contratos entre las partes. Así es, eso es muy diferente. Pero no sé, en el caso del contrato ley, en el caso del contrato ley, te puedo leer el artículo 62. El artículo 62, que es tan importante, además. Acá dice: mediante contrato ley el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo presente. Esto es innecesario. No. Yo considero que es innecesario. Y yo te puedo decir por qué, Rosa María. Somos un país democrático, donde de todas maneras, si bien es cierto no hay la institucionalidad que queremos, no tenemos por qué someternos a un contrato ley ante una empresa extranjera o la que fuere. Creo que ¿por qué dar garantías para la inversión? No, porque somos las garantías para la inversión es la estabilidad jurídica que puede dar un país. Pero van a cambiar la Constitución. ¿Está bien? Entonces no hay estabilidad. No, yo no creo que sea así. No creo que sea así. Bueno, vamos a darle al señor Galarreta la oportunidad para que hable de este tema también, dado que ha sido criticado también por el señor Villacorta. A ver, la primera parte, Rosa María, definitivamente los televidentes deben acordarse de esa Constitución del 79, que es una Constitución que es retroceder pues años luz. Ya para la época ya era una Constitución que había retrocedido. Pero lo increíble, cómo han funcionado los países del mundo, con predictibilidad. Es decir, la inversión solo llega con predictibilidad y la inversión genera empleo. El señor Toledo dice: voy a crear tantos millones de empleos. No, él no los crea el mercado, con inversión pública o inversión privada. Nosotros lo que tenemos que buscar, no se le ocurriría a Chile, Rosa María, después que se fue el dictador Pinochet, que preso por corrupción y además por violación de derechos humanos, y todos los dictadores deben hacer lo mismo, retroceder. Los chilenos lo único que hicieron es hacer alguna modificación e ir para adelante. Nosotros vamos a respetar. El Partido Humanista ya intentaba, el Partido Nacionalista, modificar el artículo 62 de la Constitución en este Congreso. A mí no me asusta mucho, la verdad, porque de cada 5 peruanos, 4 están en contra de eso. Y uno, con todo el derecho, que es el 20%, 19% que seguro debe tener, está a favor. Sin embargo, Humala pierde con todos, va a perder con todos en segunda vuelta. Nosotros vamos no solamente a usar la herramienta constitucional para desarrollar lo que es, por ejemplo, PPK tiene clarísima la idea de formalizar muchas pequeñas y microempresas, es decir, que el empleo sea más formal. Cuando nosotros planteamos bajar el IGB, justamente decimos, en lugar de 40 que paguen 18, hay que tener 80 que paguen 15, y así eso vamos. La Constitución no es el problema para la ineficiencia del Estado. Y en el caso del salto al vacío, yo no sé si así pensaba cuando lo convocaron de premier el señor Toledo. Yo no sé si el señor Toledo ha sido muy responsable en el cargo. Felizmente están las pruebas, está la historia. Lo que tiene claro PPK, Rosa María, que lo tenga el televidente, el Perú crece 8% del PBI, pero no será un país desarrollado si no soluciona dos cosas. Una, la institucionalidad, que ni el fujimorismo, porque tiene experiencia, no respetarla, ni el nacionalismo nos asegura, y lo otro es que ese crecimiento llegue al bolsillo de la gente más joven, y PPK quiere justamente que la salud pública y que la educación pública sirva. Vamos a hacer un corte, regresamos con una segunda vuelta con todos los candidatos para que hablen entre ellos y se peleen entre ellos y yo no meta mi cuchara. Vamos a una pausa y volvemos. Tenemos unos minutos para que ustedes sigan conociendo a los candidatos al Parlamento. Era el turno del señor Villacorta, que por supuesto tiene muchas cosas que contestar. Yo estaba mencionando que el presidente Toledo es la opción segura en estas elecciones del 10 de abril, porque ya fue presidente, tuvo una gestión exitosa, no quiero decir una panacea ni exenta de ciertos errores, deficiencias, pero fue una gestión responsable. La economía creció los 60 meses de gobierno, se triplicó las exportaciones, se duplicaron las reservas, se generó trabajo, se generaron programas sociales como Juntos, como el CIS, como el programa Mi Vivienda, como el programa Mi Agua. Se generaron proyectos en agricultura, en transportes, en minería. El Perú creció, hubo inversión. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos una opción en Humala, que es todo un riesgo, porque ya vemos cómo Chávez dice que acá en el Perú hay un proyecto. ¿De qué proyecto se refiere? Al proyecto chavista, estatista, que sería un retroceso terrible. Y PPK, que fue un buen ministro nuestro, nosotros lo reconocemos, y con la venia del mandante, del soberano, que es el pueblo,
la audiencia que en este momento nos escucha, de darnos su voto, de darnos su respaldo, lo convocaríamos nuevamente a PPK para que sea un buen ministro de Economía o en otro sector. Pero PPK es partido político ¿de qué? De Acuña, de Lai, del Partido Humanista. Acordémonos de que no tiene experiencia en el tema del manejo social, de la calle, de los conflictos. El tema, por ejemplo, del arequipazo. Hay que ser conscientes de que la privatización de Gasa y Ejesur fue una iniciativa de PPK ante una encuesta que hizo Proinversión de manera muy cerrada, solamente con la Cámara de Comercio de Arequipa, y esa información la llevó al Consejo de Ministros como que hubiera sido una encuesta en todo el pueblo y condujo a un error. Quiso y realmente puso todo ese esfuerzo para privatizar Sedapal. Hoy día dice que no lo va a hacer, hoy día dice que no es privatizador, hoy día dice que trabaja por el tema social. Yo me acuerdo de sus declaraciones de Bagua. En Bagua dijo que se puede esperar de nativos que viven encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, lo cual es un error porque es selva y no tiene sino 800 metros sobre el nivel del mar, y dijo que no les llega el oxígeno al cerebro y por eso no pueden razonar. Lo dijo, está en la web, ¿sí? Y eso fue un ataque directo a nuestros hermanos de Bagua. Está colgado en la web y yo te puedo traer, Rosa María, esas pruebas. Por eso es que como tiene que haber un desarrollo económico, tiene también que haber un desarrollo social. Y Alejandro Toledo es la garantía segura para que el país siga adelante. Señor Garibot. Sí, me permites, hace un momento, en el bloque anterior, me dijiste que si van a cambiar la Constitución, entonces no hay seguridad jurídica. La Constitución prevé la reforma también. Entonces, si la Constitución prevé la reforma y un cambio también significa que hay inseguridad jurídica, estaban planeando una asamblea constituyente. No, pero si yo soy inversionista y llego a un país en donde me cambian la Constitución o hay la capacidad de reformar la Constitución, una ¿no es cosa cierto? es reforma y otra cosa es una asamblea constituyente. Pero puedo reformar los 205 artículos de la Pero Constitución. una asamblea constituyente no está prevista en la Constitución. Y eso no es estabilidad jurídica. Habría que buscar mecanismos. Hay mecanismos. El Tribunal Constitucional incluso se pronunció, si no me equivoco, contra una acción de inconstitucionalidad planteada por el Colegio de Abogados del Cusco al respecto, donde hay varios mecanismos. Pero eso sería muy dilatorio de hablar sobre este asunto. Por eso mantengo esa posición. Lo que sí te quería comentar, por ejemplo, la ciudadanía no está muy informada del tema. El artículo 60 de la Constitución actual dice, por ejemplo, solo autorizado por ley expresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirectamente, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Sí. Yo no creo que sea gracias a Dios. Yo te digo por qué. Te voy a dar un ejemplo bien fácil que la gente va a entender y es didáctico. Existe un fondo que se llama PROMIPE. Ese fondo tiene tan solo 200 millones de soles para las MIPES que hay en el Perú, que son un montón. O sea, no sirve para nada. Entonces, ¿quiénes le dan crédito a las MIPES? Normalmente le dan 3 o 4 grandes financieras que a sus grandes empresas, que son sus primas hermanas, les dan un crédito de 5 o 3% nacional en moneda extranjera, mientras que a las micro y pequeñas empresas les dan un crédito mayor, que hasta quintuplica. Permíteme, pero no se dan abasto. Y lo peor de todo es que esos montos, esos intereses son tan altos precisamente porque consideran que darle crédito a una micro y pequeña empresa es de alto riesgo. No necesariamente, porque se pueden crear mecanismos, como por ejemplo si hay una persona que tiene su puesto propio y ese puesto puede ser inscribible en los registros públicos, una hipoteca, o por ejemplo para el mototaxista, también un registro. No tengo tiempo para debatir solo con usted. Una prenda, te digo. Entonces el tema es que si el Estado, por ejemplo, inyectara más dinero a esa caja, a ese PROMIPE, ¿no es cierto?, y le diera un interés más bajo y más justo al micro y pequeño empresario, tendríamos que esas empresas financieras que le dan un interés leonino se tendrían que alinear para no perder a sus clientes. ¿Y el riesgo del negocio quién lo asume? ¿Todos los peruanos? El riesgo del negocio no, porque estoy hablando de que existen mecanismos jurídicos para poder garantizar. La experiencia en el Perú es que las empresas públicas han perdido millones de dólares. Lo que pasa es que nosotros. Discúlpame, eres muy temerosa. No, temerosa no. El tema de los medios de comunicación te has alarmado terriblemente. Ya podemos hablar en eso en otro momento. Pero yo no creo que va a haber muchos momentos más. Si ustedes ganan, este programa probablemente sea cerrado. No. La libertad de prensa y está clarísimo. Quedamos sin tribuna. Claro, está clarísimo. No van a haber muchas más. Si vamos a hablar de libertad de prensa,
clausura masiva de radios independientes en provincias, ¿no es cierto? En 12 de abril del 2010, cierre de 80 radios en Bagua, Sí, Barranca, no estamos de acuerdo, Cajamarca, acá no está García. Sí, claro. Nosotros somos los primeros en Está bien, criticarlo. pero tú me estás hablando de un sistema que supuestamente, ¿no es cierto?, garantiza la libertad de expresión, la libertad de prensa, y sin embargo estamos hablando de 80 radios que fueron durante este gobierno, con este sistema jurídico y todo lo demás, fue cerrado. Entonces, ¿en qué quedamos? Señor, ¿De qué sistema hablamos? No, esta ley no me gusta. Señor Galarreta. Bueno, Rosa María, dos aspectos. El primero, definitivamente, tu televidente es un televidente inteligente. Retroceder es imposible para un país que le ha costado avanzar. La propuesta creo que está clarísima de modelos que han fracasado, no solamente en el Perú, sino en otros países. Entonces, si esa es la propuesta, bueno, hay uno, repito, de cada 5 peruanos que todavía está en candidato. Sin embargo, creo que cualquiera le gana al señor Humala en la segunda vuelta, eso es clarísimo. Pero lo que yo sí quiero llamar la atención al televidente es cómo el candidato Villacorta se refiere al señor Humala y al señor PPK. O sea, nos vamos a ver en la segunda vuelta definitivamente. Es decir, el temor que le tienen a PPK es porque ya saben las encuestas que PPK viene subiendo, Toledo viene bajando, bueno, Castañeda está en caída libre. ¿Por qué no le he dicho nada a Castañeda? ¿Por qué no he dicho nada de Keiko? Porque sabe que quienes se están acercando. Para nosotros, Rosa María, yo el primer día de congresista dejé la seguridad del Estado, así que me muevo mucho en taxi. El taxista, que es una información inmediata, te dice, desde Villa El Salvador, Caraballo, Independencia, Miraflores, La Molina, la gente empieza, no quiere discurso, quiere cosas concretas. PPK, que sabe cómo hacerlo, ha planteado formalización, colegios técnicos para que se empleen rápido los jóvenes, ha planteado continuar con el proyecto educativo nacional. Nosotros tenemos claras las cosas. Por ejemplo, el nacionalismo, el partido del señor Ollantumala habla de educación. Han presidido 5 años la Comisión de Educación, Rosa María, 5 años. Yo sé que el señor Gariboto estaba en Seguridad Social. En 5 años que me digan una sola reforma en favor de educación. Nosotros sí lo hemos hecho. Así que yo le digo al televidente, no se deje engañar y no se va a dejar engañar con la campaña del señor Toledo de que él es el único salvador. Hoy día en el sur, Humala y PPK están empatados en Arequipa por una encuestadora. En Cusco Humala está ganando y PPK a 1 punto. En Puno ya PPK está casi encima. Entonces, quienes van a tener opción a la segunda vuelta definitivamente es Humala y PPK, y por eso son los ataques. Pero te digo y cierro con esto, en mi forma particular yo voy a apoyar a PPK del Congreso porque vamos a hacer una gestión eficiente, que el crecimiento económico llegue y la pobreza baje. Ese es el proyecto de PPK. Yo les agradezco a los tres, les deseo mucha suerte, es una competencia tremendamente difícil. Hay, yo les decía, 690 candidatos solo en Lima y es imposible entrevistarlos a todos, pero les agradezco que hayan venido. Muchas gracias. Mucha suerte, vamos a una pausa y volvemos.